desde Rusia amenazan al Reino Unido con ataques nucleares. En caso de una escalada de tensiones, Rusia podría entrar en una guerra nuclear con países occidentales como el Reino Unido, advierte un exfuncionario ruso. En una entrevista con la cadena BBC y emitida este miércoles, el ex asesor del presidente ruso, Sergei Markov, ha afirmado que Rusia podría lanzar misiles contra la capital británica, Londres, en caso de que el Reino Unido continúe con sus agresiones contra Moscú. En Rusia hay una movilización parcial y, el presidente, Vladimir Putin estaría dispuesto a desplegar armas nucleares contra los países occidentales, incluidas las armas nucleares contra el Reino Unido. Tus ciudades serán el objetivo, ha manifestado el político ruso. De hecho, Markov ha dejado claro que una guerra nuclear podría ser un escenario ante las provocaciones del presidente estadounidense, Joe Biden, así como la nueva primera ministra británica, Liz Truss, y su antecesor, Boris Johnson, en momentos de alta tensión con Rusia. Todos en el mundo están pensando actualmente en una guerra nuclear, ha expresado. En cuanto a la situación actual de Ucrania, el exfuncionario ruso ha subrayado que siempre que el país eslavo sea ocupado por las fuerzas extranjeras, Occidente utilizará a los militares ucranianos en sus propios territorios como esclavos en una lucha contra el ejército ruso. De igual manera, Markov ha asegurado que Rusia no busca una guerra prolongada con Ucrania, sino que intenta solucionar el conflicto en momentos en los que las tropas occidentales siguen ocupando los territorios del país vecino. Las declaraciones de Markov han llegado poco después de que el presidente ruso declarara una movilización militar parcial desde este miércoles, para proteger a su país ante Occidente. Además, Putin enfatizó que Rusia tiene acceso a diversos medios de destrucción. Anteriormente, también, un exfuncionario israelí había afirmado que Rusia tiene la capacidad de bombardear el Reino Unido con misiles hipersónicos y devolverlo a la edad de piedra. Esto mientras que, el presidente Biden también recientemente ha lanzado una advertencia a Rusia sobre el uso de armas nucleares y químicas. No lo haga. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial, había dicho Biden a Putin. El teniente general estadounidense retirado Hodges amenazó a Rusia con un ataque contra bases en Crimea y la flota del Mar Negro. Un general estadounidense retirado ha amenazado con destruir las bases militares rusas en Crimea. El teniente general retirado Ben Hodges amenazó a Rusia con la destrucción de bases militares en el territorio de Crimea, si Rusia utiliza armas nucleares en el marco de la operación militar en Ucrania. Según un general estadounidense retirado, en caso de uso de armas nucleares, las bases militares de Rusia en Crimea serán liquidadas, admitiendo que la flota del Mar Negro de la Armada rusa también será atacada. Según el general estadounidense Ben Hodges, la probabilidad de que Rusia use armas nucleares es extremadamente pequeña, pero los Estados Unidos de América están listos para tales acciones. Putin, sabe que Estados Unidos tendrá que responder si Rusia usa armas nucleares. La respuesta de Estados Unidos puede no ser nuclear, pero bien puede ser un golpe devastador que podría, por ejemplo, destruir la flota del Mar Negro o las bases rusas en Crimea. Por lo tanto, creo que el presidente Putin y su séquito no querrán atraer directamente a Estados Unidos al conflicto, dijo el teniente general retirado Ben Hodges.
Las amenazas contra Rusia por parte del ex general estadounidense causan una preocupación muy seria, ya que hoy los Estados Unidos apoyan activamente a Kiev con suministros de armas, lo que no excluye la posibilidad de que los Estados Unidos impidan aún más la realización de una operación militar especial, por ejemplo, suministrando más armas. Estados Unidos comenzó a suministrar a Ucrania armas que incluso el Pentágono aún no tiene. Ucrania, de hecho, se ha convertido en un sitio de prueba para las armas estadounidenses y, a menudo, se utilizan una variedad de armas y municiones, que son cuidadosamente monitoreadas por especialistas estadounidenses para mejorar tales armas o abandonarlas. El viceministro de Defensa de Ucrania, Gavrilov, dijo que las compañías militares estadounidenses podrían usar el conflicto en Ucrania para probar sus proyectos piloto, y varias empresas ya lo están haciendo. Todavía no se sabe de qué tipo de armas estamos hablando, sin embargo, se trata de armas pequeñas y nuevas variantes de municiones, y según algunos informes, incluso nuevas armas de misiles, lo que indica el hecho de que los Estados Unidos están interesados en garantizar que el conflicto en Ucrania continúe el mayor tiempo posible. El hecho de que los prototipos de armas estadounidenses y armas que ni siquiera han entrado en servicio con el ejército estadounidense puedan usarse en Ucrania se conoció en julio de este año, según lo declarado por el ministro de Defensa de Ucrania Alexei Reznikov, quien invitó a los fabricantes de armas occidentales a probar nuevos tipos de armas contra las Fuerzas Armadas rusas. Defensa rusa. No solo luchamos contra Ucrania sino contra Occidente. El Ministerio Ruso de Defensa ha declarado que el país euroasiático no está luchando solo contra Ucrania, sino contra la OTAN y Occidente. Ya no estamos en guerra con Ucrania sino con el Occidente colectivo. Estamos viendo víctimas civiles casi todos los días. Los hospitales, los lugares de reunión masiva de personas están siendo atacados. Se trata de un control total de los instructores y los manipuladores occidentales, ha manifestado el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu. En una entrevista con el canal de televisión estatal Rosia 24 y emitida este miércoles, el alto titular ruso ha subrayado que el mando de Occidente es quien realmente dirige las operaciones militares desde Kiev. De hecho, según ha precisado Shoigu, unos 70 satélites militares y más de 200 civiles, toda la constelación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, trabajan en favor de los intereses de Ucrania. Bajas mortales entre tropas ucranianas. Aún así, el ministro ruso ha detallado que, durante los enfrentamientos, la parte ucraniana ha perdido la mitad de su ejército. Ucrania estaba representada por unos 201.000 a 202.000 hombres. Durante ese tiempo, se perdieron más de 100.000 de ellos, ha estimado. En total, Shoigu ha indicado que 61.207 de sus efectivos murieron y otros 49.368 permanecen heridos.
Como consecuencia de tales pérdidas significativas, Ucrania ya han tenido la cuarta ola de movilización, en momentos en los que las pérdidas de las Fuerzas Armadas rusas son de 5.937 efectivos, ha revelado el funcionario ruso. 300.000 reservistas serán movilizados. Por otro lado, el jefe ruso de la defensa ha afirmado que 300.000 reservistas serán convocados en una movilización parcial anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Tenemos un enorme recurso de movilización. Tenemos casi 25 millones de personas que han servido y tienen una profesión militar, ha subrayado. El presidente ruso, mediante un mensaje grabado, ha informado que el programa de movilización de ese país euroasiático incluye solo a quienes estén en la reserva, hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan competencias y experiencia relevantes, aunque ha notificado que las tropas recibirán prácticas militares adicionales antes de incorporarse a las unidades en batalla. En efecto, tal como ha indicado Putin, los combatientes lucharán en el territorio de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en el Donbass, para hacer frente a las políticas agresivas adoptadas por Occidente para mantener su dominio con todas sus fuerzas y seguir imponiendo flagrantemente a otros países y pueblos. Esto mientras que, anteriormente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, también había advertido de que las recientes contraofensivas del país eslavo han tenido un efecto contraproducente, por lo que han destruido tanto al país como a las personas que le fueron confiadas. Rusia ha confirmado que el motivo principal de Moscú en el conflicto es liberar totalmente el territorio de la región de Donbass. Este trabajo continúa, pese a los intentos de contraofensiva del ejército ucraniano. La ofensiva progresa a un ritmo lento, pero constante y paulatino, ha puntualizado.